Existen lugares en este planeta que no encajan con la historia que nos contaron. Lugares que desafían la lógica, que parecen diseñados por algo o alguien que no era humano. Hoy te mostraré 3 sitios reales que no deberían existir. Si decides continuar, prepárate, porque nada vuelve a ser igual después de conocerlos. La Cueva de los Tallos. En la selva ecuatoriana, rodeada de vegetación espesa y silencio absoluto, existe una grieta en la tierra, una entrada natural que parece respirar oscuridad. Su nombre es la Cueva de los Tallos, y aunque oficialmente es solo una formación geológica, quienes han bajado saben que es algo más. En su interior hay túneles perfectos, escaleras talladas con una precisión que no corresponde a ninguna cultura conocida, y cámaras subterráneas imposibles de explicar por erosión natural. Pero lo más perturbador no es su estructura, sino lo que se dice que guarda. Antiguos relatos indígenas hablaban de una biblioteca metálica, oculta en las profundidades, compuesta por planchas grabadas con símbolos desconocidos, como si alguien hubiera querido preservar conocimiento prohibido lejos de la superficie. Algunos exploradores aseguran haber visto inscripciones, puertas que parecían no tener fin, y pasajes que cambiaban de dirección. Pero en 1976 ocurrió algo que aún hoy genera escalofríos. El propio Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna, descendió a la Cueva de los Tallos. ¿Qué hacía un astronauta en una cueva en medio de la selva? ¿Qué tipo de hallazgo justificaría su presencia? Armstrong formó parte de una expedición internacional que, según los registros, descendió más de 100 metros bajo tierra. Pero lo que vieron allá abajo nunca fue revelado. Después del viaje, Armstrong jamás volvió a hablar del tema. Ni una entrevista, ni una frase pública, solo silencio. Desde entonces, la cueva permanece cerrada al turismo, y las teorías no han hecho más que crecer. Algunos creen que bajo la cueva hay una estructura aún más antigua, creada por seres no humanos. Otros, que es una puerta a algo que aún no estamos preparados para entender. Yonaguni, la ciudad sumergida que no debería existir. Frente a las costas del sur de Japón, bajo las aguas del océano, se esconde una estructura que no encaja con nada que conozcamos. Fue en 1986 cuando un buzo local se topó con algo que lo dejó sin palabras. A unos 25 metros de profundidad, encontró escaleras, plataformas, terrazas y pasillos perfectamente alineados, tallados directamente sobre la roca del lecho marino. Lo bautizaron como el Monumento de Yonaguni. Desde entonces, el misterio no ha parado de crecer. Geólogos, arqueólogos e investigadores han descendido con equipos profesionales. Y todos coinciden en algo. No parece una formación natural. Los ángulos son rectos, las paredes planas, las escaleras tienen medidas constantes. Y hay simetría. Demasiada. Pero lo más inquietante es la fecha. Según estimaciones, esta estructura podría tener más de 10.000 años de antigüedad, lo que significaría que fue construida antes del final de la última era glacial y mucho antes de cualquier civilización conocida. ¿Quién la hizo? ¿Cómo lograron tallar bajo el mar con tal precisión si supuestamente no existían herramientas ni conocimiento técnico en ese periodo? Algunos aseguran que Yonaguni fue parte de una ciudad costera que quedó sumergida por un cataclismo. Otros creen que es evidencia de una civilización avanzada, olvidada por la historia. Incluso hay quienes afirman que es uno de los últimos rastros del continente perdido de Mu, una especie de Atlántida del Pacífico. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Japón no lo reconoce oficialmente como ruina arqueológica, y muchos científicos evitan el tema, como si admitir que existe implicara que toda nuestra línea histórica está mal contada. Porque si esto fue construido miles de años antes de Egipto, antes de Sumeria, antes de cualquier civilización registrada, ¿quién lo hizo? ¿Y qué más podría estar oculto?
bajo el mar. El síndrome de los que murieron en sueños. Si este tipo de historias te están dejando con más preguntas que respuestas, suscribirte no es solo un clic. Es una forma de decir que aún queremos saber más, porque lo que viene no es un lugar perdido en el tiempo. Es algo que entra contigo mientras duermes. A finales de los años 70, un fenómeno inexplicable comenzó a sacudir silenciosamente a comunidades del sudeste asiático que habían emigrado a Estados Unidos. Jóvenes hombres, la mayoría sanos, fuertes, sin historial médico preocupante, comenzaban a morir mientras dormían. No fue un caso aislado. Fueron decenas. Todos hombres. Todos entre 20 y 30 años. Todos con un rostro de terror congelado al momento de su muerte. Los médicos no encontraron causas claras. No había signos de asfixia, envenenamiento, ni fallas cardíacas. Simplemente, sus corazones se detenían. Pero dentro de la comunidad Hmong, los ancianos sabían exactamente lo que pasaba. Decían que el culpable era un ser ancestral, un ente que visita en la noche, el Dap Tsok. Según su tradición, esta criatura se posa sobre el pecho de su víctima mientras duerme y lentamente le quita el aliento. Lo aterrador es que todas las víctimas habían hablado antes de morir. Todos dijeron haber tenido la misma pesadilla. Una presencia oscura que los miraba desde la esquina de la habitación, que se subía sobre ellos y los dejaba paralizados, sin poder gritar ni moverse. Algunos lograban despertar agitados, pero otros no despertaban jamás. El fenómeno llegó a oídos del gobierno. Incluso los CDC, Centros para el Control de Enfermedades, intentaron explicarlo científicamente, pero al final lo clasificaron como algo extraño. Síndrome de muerte nocturna súbita inexplicada. Lo más inquietante es que muchos murieron a la misma hora exacta, entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. La hora del silencio profundo. La hora donde, según algunas creencias, el velo entre mundos es más delgado. Este caso inspiró a Hollywood a crear uno de los villanos más conocidos del cine de terror. Freddy Krueger, el monstruo que te mata mientras sueñas. Pero lo que pocos saben es que antes de la ficción ya había víctimas reales. Y aunque el fenómeno pareció detenerse con el paso del tiempo, nadie ha podido garantizar que no vuelva. Porque si existe algo que se alimenta del miedo, y lo hace cuando estás más vulnerable, tal vez no hay lugar más peligroso que tu propia cama. Cada uno de estos casos deja una huella, no solo por lo que son, sino por lo que ocultan. Tal vez no estamos descubriendo nuevos misterios. Tal vez solo estamos abriendo los ojos a secretos que siempre estuvieron ahí. Déjame en los comentarios cuál de estos 3 te dejó pensando más tiempo del que esperabas. Y si quieres que sigamos desenterrando lo que nadie más quiere contar, ya sabes qué hacer. Suscríbete, porque esta historia apenas comienza.